interesa mucho que a largo plazo esto pueda redituar, y no solo redituar, sino que se les respete. Entonces, la forma en que se toman las decisiones en el país es muy importante, y eso obviamente también factores que sea la facilidad de operación, transparencia, y además que vean que los gobiernos ya están pensando en los factores ESG como factores claves para el futuro, es decir, ya pensando en la legislación que va a hacer y cómo los gobiernos van a facilitar. Eso es de gobernanza. En cuanto a social, muy básico, ellos están buscando dignificar siempre su capital humano. Entonces necesitan las condiciones básicas para que el capital humano tenga también esas garantías individuales, salarios dignos, condiciones de salud dignas. Y en cuanto a ambiental es el tema más amplio, que yo sé que el tiempo es breve, pero en el tema ambiental ahora sí que ellos traen la encomienda de cumplir, porque sus mismos países, generalmente estas empresas vienen de países desarrollados, también en desarrollo, pero vienen de países que van quizá un poco más avanzados, y tienen que cumplir no solo en casa, sino también afuera. Entonces ellos buscan que esté la cancha que esté nivelada, no buscan que alguien que esté localmente pues tenga unas condiciones donde no tiene que cumplir, y ellos sí tienen que cumplir por convicción y por reglas de su país de origen. Entonces buscan que los factores ambientales también tengan un cierto estándar, que todavía se están conformando, pero eso serían las tres, digamos, a manera muy breve y resumida, qué es lo que están buscando para invertir en México. Muchas gracias. Francisco, precisamente en la misma línea, ¿cuáles son los errores comunes que las empresas mexicanas deben evitar al implementar las prácticas ESG? Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar después de un año de regreso. Y bueno, errores, yo lo que les diría es, número uno, muchas veces empiezas a trabajar en esos temas y estás completamente desalineado. O sea, desalineado en el sentido de que para empezar, como compañía o como sector, no sabes tú qué quieres, no entiendes realmente la materialidad de tu compañía o sector, no entiendes los grupos de interés que esperan de ti. En ese sentido, muchas veces, y es más la historia, es siempre buenísimo trabajar a favor de comunidad, planeta y diferentes temas, pero realmente si no entiendes tu impacto que tienes como compañía y lo validas con tus grupos de interés, es un grave error. Nosotros cuando empezamos este esfuerzo fue de los primeros temas que hicimos, ¿no? El análisis de materialidad, y le invertimos bastante tiempo. Hermanos, aquí está Pepe, que en aquel entonces estaba en FEMSA, Darío, que todavía permanece en las trincheras de FEMSA, al igual que yo después de muchos años que empezamos esto, y le dedicamos tiempo, y muchas veces, es más, yo cuando empezamos a desarrollar la estrategia de sostenibilidad de la compañía, fue complicado. Ahorita ya somos más de 350,000 personas, muchos negocios muy diferentes, desde Coca-Cola, FEMSA, Oxxo, Solística, y más que se van sumando, farmacias, etcétera. Entonces, ¿cómo entender como una compañía con tantos negocios tan diferentes, qué esperan de ti? Entonces, bueno, para empezar eso fue muy importante, y voy a hacer la analogía de alineación, tanto interna como externa. Eso es como que un error común, que a veces dices, voy a trabajar en función de X tema, no voy a decir ninguno porque todos son importantes, y no tiene nada que ver con tu compañía, ¿sí? O nada que ver con tu huella, o nada que ver con tu impacto. Y por otro lado, no tiene nada que ver a veces con lo que esperan de ti, tus grupos de interés, los inversionistas, el gobierno, ONGs, etcétera. Y hay otro tema que por lo cual también estamos aquí, es que muchas veces no comunicamos de manera correcta lo que hacemos. Ese es un grave error, porque existen muchas, que tampoco me voy a decir nombres, que hacen muy poco y comunican mucho, bueno, el famoso greenwashing. En nuestro caso, que tenemos más de 130 años operando en temas sociales, fuimos pioneros en muchos temas, desde seguridad social, tenemos nuestro hospital, estaba el Pavitac antes que el Infonavit, y tenemos realmente una gran historia que contar, y nos ha costado trabajo, pero ahí vamos muy bien. Aquí está también el equipo de comunicación, entendiendo cómo comunicar, ¿sí? Y no es nada más hacerlo por comunicar, y cuando tienes una estructura de KPIs, metas, un marco estratégico, y sobre todo estás trabajando a favor de los temas y avanzando, esperan de ti
que comuniques. Entonces, otro grave error es comunicar por comunicar, o lo otro es no comunicar tus avances de compromisos. Muchas veces, y a todos nos pasa, no, vas un poco abajo contra la meta, hay que ser transparente, hay que decirlo. En estos temas, al igual que en rendimiento económico, si vas un poco atrás en lo ambiental y lo social, es mejor decirlo y decir, pues voy a redoblar el esfuerzo, voy a invertir, voy a hacer algo diferente. Y en resumen te diría que son como que de los dos que recomiendo, si vas a emprender este camino como compañía pequeña o grande, alinees y ya que estás realmente haciendo algo, lo comuniques de manera correcta. Gracias, excelente. Voy a ir contigo, Pedro, y para ti la pregunta sería, ¿qué estrategias ha implementado tu empresa para superar los desafíos comunes al adoptar los criterios ESG en sus operaciones y cadenas de suministro? Muchas gracias. Tal vez primero quisiera empezar por decir que es Kelanova, porque tal vez para todos es nuevo. Kelanova es lo que fue antes Kellogg. Tuvimos una separación hace más o menos un mes, nos convertimos en dos compañías públicas separadas y Kelanova, quien es dueño ahora de todo el negocio de cereal en el mundo, excepto en Estados Unidos y Canadá, pero todos los sucaritos, los cornflakes, los Choco Crispies, Pringles, en fin, es lo que hacemos ahora. Entonces, nada más para dar una entrada de exactamente qué es Kelanova, porque algunos podrán decir, bueno, ¿quiénes son, no? Entonces, una vez diciendo esto, digamos, ESG es esta tendencia, esta visión nueva de hacer negocio. Nos la están pidiendo los consumidores, pero no solo los consumidores, sino lo están pidiendo los gobiernos, nuestros clientes, socios comerciales, y la propia sociedad está demandando algo, un retorno, digamos, hacia las compañías. Afortunadamente Kelanova tiene pues este legado de Kellogg de más de 100 años que ha puesto a ESG, aunque no le decíamos ESG, pero esta parte social al centro de nuestro negocio. Yo creo que eso es muy importante, poner esta estrategia al centro de nuestro negocio. Nuestro propósito es hacer mejores días y un lugar en la mesa para todos, y esto no puedes hacerlo sin atender temas que están interconectados como el hambre, el bienestar, el clima, la igualdad, la inclusión. Entonces, al poner eso al centro y ponerlo al centro de tu negocio y tu estructura y tu estrategia también para generar rendimiento, creo que ayuda mucho. Ahora, ¿qué desafíos hay? Yo creo que para regiones como Latinoamérica y otras regiones en vías de desarrollo, pues es que estos temas, simplemente los gaps son más grandes. ¿Cómo mueves la aguja donde hay estas desigualdades, donde la infraestructura no es igual que en regiones más avanzadas? Entonces, pues en nuestro caso, pues hay que invertir más en la parte de donación, hay que invertir más en la parte de educación en consumidores, hay que invertir más en los nutrientes que necesitan familias de Latinoamérica, en infraestructura, nuestros compromisos. No puedes avanzar idéntico la reducción de gases o la reciclabilidad al nivel de otras regiones. Entonces, creo que esos son algunos de los desafíos. Y otro desafío que me parece importante es que Latinoamérica y México sigue siendo muy en servicios y en consumo, pues sensible al precio, ¿no? Y tú tienes que invertir para hacer estos ESGs o digamos estos criterios ESGs. Entonces tienes que de alguna manera poner, aunque sean compromisos globales, tienes que poner más esfuerzos en otros lugares, entendiendo que puede tener un impacto en el consumo, que es a final de cuentas por lo que vive una empresa, ¿no? Entonces yo vería como esos desafíos, que no estamos al mismo nivel que en otros lugares, o sea, hay más por hacer en Latinoamérica, probablemente la infraestructura no está al mismo nivel que en otras regiones, y por otro lado esta parte pues hay que invertir mucho, y todavía, aunque es una tendencia, los consumidores no es la aguja la que les mueve la sustentabilidad o demás, ¿no? Hay otros temas que todavía van más por arriba. Gracias. Vamos a cerrar este bloque, entonces,
me llevo de aquí la parte de alineación, la parte de las nuevas metas, la parte de conocer muchísimo al mercado como para ver qué es lo que necesita, pero al mismo tiempo el qué necesita la empresa también, ¿no? Empezando con el bloque 2, que son los criterios ESG para empresas mexicanas en el mercado global, y vamos para cuáles son los criterios de ESG más relevantes para las empresas mexicanas que buscan atraer inversión en la actualidad. Francisco. Muchas gracias. Parece que voy a estar como disco rayado, pero número uno, materialidad, en el sentido de nuevo de alinear los intereses de tu compañía con su entorno, o sea, número uno. Y de hecho estaba platicando con el equipo en estos días para justo también tratar de traer algunas mejores prácticas en el mundo y por otro lado también aquí en México. Hay una pregunta que sé que vamos a abordar un poco de la evolución, que no quiero irme a la historia de qué ha pasado aquí en México, pero tenemos desde el 2011 con el IPC y ha habido una evolución interesante. Ahorita fue algo que se lanzó este año, que es taxonomía sostenible con Hacienda, que yo la verdad que cuando me puse a revisarlo un poco más a detalle, sé que se lanzó este año, estamos esperando a ver realmente si toma tracción o no, y sobre todo en el tiempo, de repente lanzamos algo como país y algunas compañías lo toman como criterio o no. A mí me gustó el marco en general, estaba revisando todos los bloques ambientales y sociales que tiene, creo que es una buena referencia. No es nuevo el tema, o sea, este tipo de iniciativa en Londres ya tiene un par de años que también se lanzó algo similar en el 2020. Yo te diría que estos criterios, como marco tenemos el IPC y ahorita hablo un poco más adelante de Standard & Poor's y la Bolsa Mexicana de Valores, pero yo creo que con esta evolución que hemos tenido en México tenemos un buen marco. Yo creo que aquí el tema es las compañías tractoras, el invitar de una manera consistente y congruente a su cadena para que se sumen y entiendan esto. En el caso de Europa, también hablo un poquito más adelante del tema. En Alemania se tienen iniciativas ya también es una mejor práctica, pero creo que se puede hacer mucho más en México, que es el tema de invitar a tu cadena de valor a que reporten ESG. Nosotros tenemos desde el 2010, 11 más o menos, que empezamos con dentro del árbol de sostenibilidad, una de las ramas importantes en la parte que tenemos de interacción con el proveedor es abasto sostenible, ¿sí? Entonces tenemos más de 30,000, 40,000 proveedores, y el que simplemente tú le digas, oye, en ESG esto es importante para nosotros, ¿sí? Que en igualdad de circunstancias, en una propuesta económica, si tienes un buen desempeño ambiental y social, que tenga una ventaja sobre otra propuesta. Entonces, yo creo que en México tenemos buenos avances, tenemos muchos esfuerzos importantes desde el CSE con céspedes y cámaras y demás. Tenemos este nuevo lanzamiento de taxonomía sostenible o el índice verde del IPC que se lanzó hace tiempo. Tenemos un buen marco, pero creo que todavía nos falta mucho la escala requerida aquí en México. Requerimos mucho más pymes hablando del tema y compañías como Cemex, FEMSA, Kellogg, versión nueva, el invitar a los proveedores desde pequeños y grandes, y también, o sea, si eres una compañía como OXXO, que tú puedas también integrar tu cadena local al estante y que tengas proveedores locales, eso es lo más sostenible que podemos hacer. Entonces yo te diría como criterios relevantes hacia el exterior. Si ven las compañías que estemos haciendo esto, creo que puede tener buena inversión para el país. Gracias. Voy a regresar contigo, Pedro, para preguntarte, ¿cómo se adaptan las empresas consolidadas en México con presencia internacional a los estándares internacionales de sostenibilidad al operar en el mercado global? Por favor. Muchas gracias. Aquí a lo mejor voy a retomar algo que venías diciendo, Francisco, que creo que es muy importante comunicar. Nosotros tenemos compromisos, sí, globales, pero tenemos que tener metas
muy específicas para Latinoamérica o para México, ¿no? Y en ese caso también es muy válido que hagas una comunicación amplia, precisa, de cómo vas, de transparencia en tus compromisos globales, que en nuestro caso muchos son de 100%, entonces pues, mueve a todas nuestras plantas o mueve muchas cosas, pero también que reportes los avances que tienes en el país o en una región, como depende cómo esté compuesta la compañía. Entonces, particularmente para Kelanova lo que hacemos es un reporte, por supuesto que es muy importante para accionistas a nivel global, pero también a nivel Latinoamérica reportamos los avances o pues algunas barreras que estamos teniendo para avanzar temas en nivel región. Kelanova tiene, voy a poner unos ejemplos, pero tiene compromisos globales que reportamos a nivel regional y que tenemos que reportar con sus barreras o con sus oportunidades, pero desde para el 2030, por decir algo, donar o alimentar a 400 millones de personas en el mundo, de los cuales pues una tercera parte prácticamente es lo que hace la donación hacia familias en México, en Latinoamérica, pero México es nuestro core, ¿no? Tienes temas de reducción de agua, tienes de gases, tienes de desperdicio de alimentos, tienes de paridad de género, tienes una serie de compromisos, o como decían, agricultura regenerativa o sustentable o proveeduría sustentable, la trazabilidad de tus ingredientes clave, pero también el cuidado de los derechos humanos, en fin, hay una serie de compromisos que tenemos nosotros, pero seguramente muchas compañías, que se tiene que hacer un reporte, o creo que vale la pena hacer un reporte no solo global, como nosotros podríamos hacer, sino que también comuniquemos a nuestros consumidores y a nuestras audiencias clave de nivel regional de, ok, nosotros qué hacemos para asumir a ese compromiso y dónde estamos viendo esas barreras, ¿no? Si quieren, quédense ese, ya nos trajeron otro. Muy bien, Enrique. A México se le ha identificado como uno de los países beneficiados por el nearshoring. ¿Qué relación o efecto tienen los factores ESG con el nearshoring? Bueno, como bien sabemos, el nearshoring ha obedecido a factores como una pugna geopolítica global, el orden mundial que está cambiando, el bloque Estados Unidos oeste, el bloque China, y eso llevó a países a tratar de garantizar su suministro teniendo producción más cercana, pero además busca siempre el tema de reducir el costo, como cualquier empresa, pero es parte de la fórmula del nearshoring. Ahora, nos hemos visto bastante beneficiados en México con ello. Sin embargo, el tener y desarrollar avanzación que necesitamos para asegurar que sigamos siendo atractivos para la inversión extranjera y el nearshoring. Y reitero este punto, necesitamos esa evolución de criterios muy avanzados de ESG porque va a ser lo que va a hacer la plataforma para que nos sigamos subiendo a la ola después del nearshoring. El nearshoring no va a durar para siempre, se va a estabilizar, pero necesitamos subirnos a la próxima ola. Y les doy un ejemplo muy claro, la transición energética. ¿Cuál es la lógica de que buscan las empresas, además del nearshoring? Bueno, siempre buscan reducir costos y ser eficientes. Bueno, la parte de la transición energética es clave, porque si el país, México, empieza a ofrecer estas energías renovables a menor costo, obviamente las empresas internacionales van a querer invertir en México porque, oye, ahí hay un menor costo. Pero además, el otro factor es que las empresas a nivel internacional ya estamos siendo obligadas a tener que declarar nuestros productos ambientalmente, cuál es nuestra huella de carbono, cuál es nuestra huella de agua. Entonces, si nosotros apoyamos como empresas y gobierno y organismos en desarrollar lo más pronto posible estos criterios avanzados, vamos a poder asegurar que nos seguimos subiendo a la ola. Ahora, somos en México muy privilegiados para ese tema, o sea, tenemos toda la oportunidad. A mí me tocó participar en implementar un proyecto y echarlo a andar de un proyecto eólico en Oaxaca,
en el 2006-2007, duró varios años, pero Oaxaca es de los lugares más importantes del mundo donde más pasa el viento, más constantemente, más fuerte. Somos muy privilegiados en eso y bueno, somos un país que tiene mucho sol la mayor parte del tiempo, entonces tenemos ya ventajas por por nuestra situación geográfica donde estamos. Entonces yo sí aseguro que los países que más insistan en tener criterios avanzados de ESG son los que mejor van a ofrecer las condiciones para que las empresas internacionales busquen seguir invirtiendo ahí porque salen ganando, reducen costos energéticos, cumplen con energías limpias y sus productos son más limpios. Me queda claro que para este bloque cerrémoslo diciendo que influyen muchísimos factores dentro de lo que les acaba de preguntar, ¿no? Claro, adelante. Perdón que me salga del guión, pero nada más en este tema de nearshoring, porque he estado en varios foros y he estado también escribiendo un poco el tema de nearshoring sostenible, nada más complementando y muy de acuerdo con lo que menciona Enrique, adicionar a más capacidad instalada renovable para que la huella que están buscando, o sea, los clientes potenciales de Estados Unidos están buscando sus claims también de que su huella sea lo más limpia posible. Si la energía de aquí viene cada vez más capacidad disponible y limpia, se alinea con sus metas. La otra que también requerimos es invertir más en agua, y hay otros temas que vamos a llamarle dentro de ESG, en certidumbre o certeza legal es importantísimo, seguridad en las carreteras, que los productos lleguen a su destino final, agilidad en el cruce. Cuando hay agilidad en el cruce, imagínense nada más el tiempo tractocamión que está en la frontera parado 10 horas para cruzar las emisiones que está generando. Entonces, yo creo que para que esta ventana que dicen los expertos llega cada 100 años a México se mantenga abierta, sí requerimos trabajar en muchos temas más y el último, que es un pilar importantísimo, es talento. También requerimos mucho más talento especializado en México en línea con lo que van a requerir esas compañías. Entonces, perdón por abondarle un poco, pero en este tema sí me apasiona la oportunidad, pero sí requerimos trabajar más para que la ventana se mantenga abierta. Al contrario, muchas gracias. Mira, no pude haber hecho un mejor wrap-up del bloque 2. Empecemos entonces con el bloque 3, que son los desafíos de cooperación intersectorial. Voy a empezar de nuevo contigo, Enrique. ¿Cuáles pueden ser las mejores prácticas en políticas públicas en otros países que ayuden a fortalecer las políticas en ESG en las empresas mexicanas? Mira, yo creo que el tema de políticas tiene que estar conformado por todos los actores que participan. Y aquí estamos hablando de empresas, gobiernos, ciudadanos, academia, organismos internacionales. Tienen que estar juntos. Y te doy un par de ejemplos, les comparto un par de ejemplos de cómo estas prácticas de agrupar a todos los grupos, a todos los grupos de interés, a todos los que deciden, va a ser imprescindible. Si no está esa fórmula, vamos a estar en falta en algunas cosas. Uno de los ejemplos es, mira, a nivel global, las industrias están buscando cómo descarbonizar a través del proceso, es decir, hago cosas para que produzca menos carbono y menos contaminantes, o también está la solución de captura de carbono en el aire, y ese carbono yo lo reutilizo o lo guardo para siempre. Muchas industrias están involucradas en este esfuerzo, principalmente las petroleras le están apostando con todo, lo vamos a ver en la COP28, cómo van a hablar del tema de descarbonización a través de captura de carbono, pero la gran industria está, o sea, nosotros en Cemex igualmente estamos participando en proyectos de captura de carbono. Ahora, al mismo tiempo están las empresas, pero el gobierno necesita poner la infraestructura necesaria para que se den esas soluciones y las regulaciones, pero además se está viendo oportunidad que ya está sucediendo en algunos países, donde las mismas industrias que no compiten y que son de distinto producto, se están juntando para hacer una solución en común, porque esta solución necesita de una infraestructura bastante robusta para poder capturar el carbono y además necesitas un montón de tubería donde lo
lo lleves a donde lo vas a descarbonizar, o donde lo vas a guardar, o donde lo vas a transformar en otra cosa. Entonces ya está habiendo esquemas de cooperación intraindustrial, donde está el gobierno metido, porque el gobierno también necesita esa inversión para poner toda esa tubería, pero además los organismos internacionales están tratando de hacer, ya hay convenios entre países donde también quieren hacer temas de hidrógeno, de descarbonización. Los organismos internacionales están tratando de hacer esos amarres multilaterales, y los científicos, obviamente la academia, está tratando de hacer escalable esas soluciones y de bajo costo. Entonces necesitas una participación de todo. Otro tema así muy rápido es el mecanismo de ajuste de carbono de la Unión Europea, que entró en vigor en octubre. Como bien dice Francisco, ellos van más avanzados. Todavía no están cobrando, pero ya lo implementaron, y lo que quiere hacer es, vamos a nivelar la cancha. Oye, tú quieres importar a la Unión Europea, pues me vas a tener que decir cuál es la huella de todos tus contaminantes, y yo te voy a cobrar un impuesto, no ahorita, empieza en el 2026 el cobro, pero ya me estás informando hoy a todos los exportadores qué estás metiendo, porque quiero saber, porque necesito tener bien medido para cuando te vaya a cobrar. Obviamente ahí va las empresas, los gobiernos, los organismos internacionales. China ya dice, oye, yo voy a ir a la Organización del Comercio Internacional y me voy a quejar, porque eso no es justo para mí. Entonces empieza un movimiento geopolítico y de luchas, pero va a ser parte del proceso. Yo te diría que eso va a ser clave, que todos los actores de poder estén en una misma mesa y se pongan de acuerdo para solucionarlo. Gracias. Pedro, vamos contigo. ¿De qué manera las políticas gubernamentales en México pueden apoyar y fomentar la implementación de prácticas ESG en el sector empresarial? Ok, yo creo que más allá de México, en cualquier parte del mundo, lo que es muy importante con los gobiernos es que haya, como decía Enrique, espacios de diálogo. Particularmente creo que con los gobiernos son conversaciones basadas en data, ¿no? en ciencia usualmente, donde también ambos lados entendamos los intereses, pero también las implicaciones. Muy importante que haya esos espacios para que también se entiendan las implicaciones. Todos queremos ir hacia el mismo objetivo de generar menos huella, de que seamos más inclusivos, de que haya menos hambre, de eliminar seguridad alimentaria, pero tiene que ser a pasos, o sea, que no rompan, digamos, o que salga peor, como dicen, el caldo o la gallina que el caldo, no me acuerdo exactamente cómo es el dicho, pero tiene que ser, no solo, todos queremos ser más sustentables, pero tiene que ser en una evolución sostenible, porque si no vas a romper la liga. Entonces creo que es muy importante estar y siempre tener estas conversaciones y que entendamos ambas partes cuáles son las implicaciones. Eso es lo que yo siento que es más relevante. Ahora, hay mucho por hacer. Yo creo que usualmente cuando hablamos de ESG tiene una parte muy de sustentabilidad. Creo que es tal vez hasta el aspecto como más grande que tiene, o pudiera parecer como uno de los aspectos más grandes que tiene, exactamente por el riesgo del cambio climático y demás, que hace totalmente sentido. Pero hay una parte muy grande en Latinoamérica y México particularmente, que es la parte social, y creo que hay mucho por hacer con los gobiernos, industria, en la parte social. Nosotros tenemos, o que la NOVA tiene, varios programas de donación. Ahorita estamos haciendo un programa o lanzando un programa en Chiapas que se llama Mejores Días por un Mejor Futuro. Lo estamos haciendo con el Estado, estamos beneficiando a 700 niños, son como 250 familias, estamos donando un comedor, pero eso es apoyado por el gobierno de Chiapas. La alcaldía de Chanal, por ejemplo, donde estamos, nos ayudó a que la comunidad nos donara un espacio donde nosotros pudiéramos fundar con el Banco de Alimentos un comedor comunitario que perdura por mucho tiempo, pero es en estas conversaciones donde podemos, creo que, hacer mucho en parte social. Otra parte, creo, importante para México sería el campo. Entonces, ¿cómo nos ayudamos con el gobierno para
seguir promoviendo prácticas sustentables con los agricultores, que además eso usualmente permita que tengan mejores rendimientos, más dinero para sus bolsillos, al mismo tiempo que tenemos una menor huella. Entonces, hay mucho por hacer, yo creo que hay muchos aspectos que se puede hacer con los gobiernos, pero todo se tiene que hacer en un diálogo transparente, en una mesa, que se puedan conversar las cosas sin tantas como agendas ocultas, sino totalmente directo, pues. Transparente. Muchas gracias. Francisco, acabo contigo. ¿Cuáles pueden ser las mejores prácticas en políticas públicas en otros países que ayuden a fortalecer las políticas ESG en las empresas mexicanas? Gracias por la pregunta. Justo que aquí sí saqué mi acordeón, porque son tantos acrónimos, y sí quisimos hacer un buen barrido de algunas que seguimos y otras que también algunos expertos han, vamos a llamar, enunciado o señalado como una mejor práctica. Hay algunas que desde Londres, como comentaba hace ratito, son mejores prácticas que hemos empezado a seguir aquí en México, como taxonomía, pero por ejemplo el UK Sustainability Disclosure Requirements o el SDR, ahí está buenísimo y lo hemos venido siguiendo, sobre todo por transparencia y ante la comunidad financiera, el cómo reportas. En cuanto al Parlamento Europeo también tienen el Sustainable Finance Disclosure Regulation, el SFDR, ¿sí? En este tema tiene que ver mucho con transparencia, lo que hablaba hace ratito de greenwashing. También ya hablé de taxonomía europea, que están muy avanzados a nivel de Parlamento. Y luego hay unas dos, bueno, sobre todo una que creo que es interesante el resaltar y comentar de nuevo con UK, que es el Streamline Energy and Carbon Reporting, el SCCR. Por eso estoy usando la guía, porque no me aprendo todo de memoria. En este se me hace muy importante el que tú tengas también estas guías para reportar las emisiones de CO2 y también, por otro lado, tu consumo energético. Aclaro, son mejores prácticas de políticas públicas, pero muchas, vamos a llamarle entidades que se aseguran de los mismos temas, como Carbon Disclosure Project, se alían con este tipo de entidades. Paul Simpson, que lo conocemos de hace años, con CDP, ha hecho alianzas con este tipo de gobiernos para fortalecer las políticas públicas. Ya hablé también hace ratito de la cadena de valor. En el caso de Alemania está German Supply Chain Due Diligence, que es el LKSG, ¿sí? En este tema tiene que ver con tu cadena de valor. O sea, nada más, como les comentaba hace ratito, el que tú le puedas simplemente solicitar a tus proveedores el que cumplan o reporten ciertos criterios ESG. Y por cierto, en otros temas relacionados, he estado apoyando algunos negocios de FEMSA en los últimos 2 años en Estados Unidos. Yo creo que la mancuerna que se hace con el EPA, ¿sí?, y la Bolsa de Estados Unidos, la SEC, también es muy positivo. O sea, está un poco controversial el tema de hasta dónde reportas y qué tier de emisiones, pero yo creo que es muy sano también el que empecemos a madurar en el tiempo, porque no estamos todos listos para reportar todas las emisiones hasta de tu cadena. Pero también la EPA, y también he escrito mucho el tema, estuve con ellos en febrero de este año, ellos tienen 50 años desde ayudarnos a quitar el plomo de las pinturas que estaban en casas y cunas y juguetes de niños, hasta el buscar regular las emisiones y empezar lo que ahora son, pues, llamado de manera coloquial, los mofles no existían, se iba todo directo a la atmósfera, y así nos podemos ir en 50 años de mejores prácticas, que a veces nos vamos a Europa porque han sido un poco más rigurosos en cómo exigen el que reportes, pero Estados Unidos también, hablando de nearshoring, que si queremos nosotros realmente aprovechar la oportunidad, requerimos entender muy bien la EPA y a nivel de Estados Unidos qué están requiriendo para que realmente tengamos un fit con lo que busca la cadena. Ahorita, y la verdad, se dio este fenómeno del nearshoring porque en la pandemia hubo una escasez de insumos, los fletes se fueron al 600%, empezaron a voltear otra vez a los vecinos cercanos, y de nuevo, si no nos ponemos inteligentes en cómo capturar la oportunidad, la ventana se cierra muy rápido. Muchas gracias.
Oye, aprovechando que creo que andamos todavía bien de tiempo, siguiendo, y también, digo, tanto Francisco como Pedro en nuestras empresas lo vemos, lo sufrimos, pero eso que está diciendo sobre los distintos estándares de políticas públicas, se ha vuelto una carga significativa dentro de las empresas en los reportes integrados. O sea, porque estamos analizando tantas cosas a la vez, de tantos reportes tan distintos de cómo los gobiernos esperan que uno le reporte todos los factores ESG y sustentables, pero se está haciendo muy complejo. Entonces yo creo que las empresas clamamos que en el momento en que México, nuestro gran país, decida establecer los criterios ya vinculantes, que los igualemos con alguno de los que ya hicieron la tarea mejor que nosotros, porque uno tiene que estar haciendo que el reporte para Europa, y que el reporte para Estados Unidos, y que el reporte para aquí, y todos son distintos y también medio distintos. Todavía estamos en una evolución, pero va a llegar, esperemos, cuando esté todo estandarizado, pero es una carga significativa para nosotros en cómo darle a cada quien lo que requiere, habiendo una decisión que debe ser global, ¿no? Pero para complementar lo que decía Francisco. Fíjate que el bloque se llama Desafíos y Cooperación Interseccional. Yo le hubiera puesto desafíos y oportunidades, porque claramente lo que mencionaron los tres sí involucraba mucho de la oportunidad que hay entre los mismos sectores, y lo que, a pesar de que el gobierno tal vez no está dentro de lo que esperarían las empresas, pues ustedes mismos entre empresas están logrando, ¿no?, esta sinergia muy buena. Vamos hacia el final justamente si estamos en tiempo, entonces perfecto. Enrique, voy a empezar contigo. En el contexto de nuestra discusión, ¿cuál es el mensaje final que deseas transmitir a las empresas mexicanas sobre la importancia de los criterios ESG en el mercado global y cómo pueden aprovecharlos para su beneficio? Mira, el mensaje es para empresas y para gobiernos, los incluiría. Desarrollar avanzados criterios ESG en nuestro país es la oportunidad que tenemos para significativamente fortalecer nuestras ventajas competitivas cuando competimos con todo el mundo. Beneficia no solo al gobierno, sino a las empresas mexicanas. Entonces, no podemos quitar el dedo del renglón. Insisto en el tema de transición energética, y a veces la primera reacción es verlo como, ay, esto es un gasto adicional, esto es una inversión adicional que me va a costar mi CAPEX, y ya no puedo hacer aquello, y necesito, sí, actualizarme y poner. Bueno, no lo veamos como un gasto, es una inversión para asegurar subirte a la próxima ola, asegurar que México esté en el mapa de los inversionistas extranjeros, en decir, ¿dónde me sale más barato producir? Y que mi producto va a ser recibido con gusto por la sociedad y por cualquier gobierno, porque también la sociedad está presionando, la sociedad está viendo lo que está sucediendo y quiere productos más limpios, quiere productos donde yo pueda, así como veo las calorías, pues ahora voy a querer ver la huella de carbono y la huella de agua. Como decía Francisco, el tema del agua es, pero, o sea, trascendental. Si no resolvemos ese tema, si no lo equilibramos, vamos a perder muchas oportunidades, muchas. Entonces, el mensaje es para empresarios y también para gobiernos. Otro mensaje clave es, las empresas no podemos solos. La velocidad a la que están sucediendo las cosas, me voy nada más al tema ambiental, octubre, nuevo récord de temperatura en toda la historia a nivel global, el quinto mes haciendo récord de los meses más calientes, 2023 ya dicen los científicos que va a ser el año más caliente de toda la historia que se tiene registrada. Todo eso lo estamos viendo, las sequías, los niveles de agua, hasta en el comercio está afectando. O sea, el canal de Panamá va a pasar a 18 buques diarios de tener 40 y tantos. ¿Por qué? Porque el agua les bajó y entonces ya no puedes pasar tantos buques. Están sucediendo muchas cosas. Y el mensaje es, las empresas no podemos solos. La velocidad a la que tenemos que avanzar en implementar estos criterios y avanzar en implementar todas las tecnologías descarbonizadoras y ahorradoras de agua y etc., no podemos solos. En el mundo, yo
estoy en este tema, literalmente, semanalmente hay programas de billones, no millones, billones de dólares a empresas por parte de los países, porque están interesados, porque ellos están viendo ya que ese va a ser el factor que va a hacer la diferencia en el futuro, o sea, para que sigas produciendo y para que quieran invertir en tu país. Entonces, los gobiernos, los desarrollados, sobre todo Estados Unidos, su programa de 650 billones de dólares de aquí a 10 años, Europa va a sacar el suyo, China tiene invirtiendo billones también en energías limpias, obviamente es todavía el mayor contaminador, pero está avanzando muy rápido. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el gobierno interesado en también aportar? Porque es tanta la aceleración que se requiere que no podemos lograrlo solos. Y además, pues se va a pedir, como les decía, a las empresas extranjeras y a las empresas locales nos va a ayudar también, las empresas originarias de México. Y finalmente, tenemos que crear un entorno, las empresas y el gobierno, un entorno que esté con las regulaciones y facilidades fiscales para que esto avance muy rápido. Ejemplo, donde ya se está haciendo en algunos países, el intercambio de impuestos por energías verdes. Oye, en lugar de pagarte todos estos impuestos por esto, pues voy a invertir en mi tecnología verde para avanzarle. Oye, bueno, está permitido. Eso, ¿dónde está? Lo necesitamos ya para acelerarlo. Necesitamos una robusta plataforma de economía circular, urgente, o sea, ya se está legislando en algunos lados, en algunos estados han habido avances, pero necesitamos esa parte. La transición energética, reitero, el tema del agua que mencionaba Francisco, crítico e indispensable, y tecnologías de descarbonización del proceso o de la captura del aire es lo que necesitamos. Ese es el mensaje para concluir, lo necesitamos hacer todos en conjunto, las empresas no podemos solas. A mi punto de vista tocaste una fibra sensible, ¿no? Que es qué vamos a hacer cuando México no esté a la altura de todos los demás países que dicen que ya están justamente adelante y no hay inversión. ¿Por qué? Porque pues hay otros países muchísimo más avanzados, mucho más, o sea, va a ser diferente todo, ¿no? Muchas gracias. Ay, perdón, y bueno, muchísimas gracias a B2B Medea y a todos ustedes por la invitación, un placer y un honor, muchas gracias. Voy a seguir contigo, Pedro, ¿está bien? ¿Cuál es el mensaje final que deseas transmitir a las empresas mexicanas sobre la importancia de los criterios ESG en el mercado global y cómo pueden aprovecharlos para su beneficio, así como para la atracción de socios comerciales y fortalecimiento de relaciones? Yo creo que una parte, voy a recalcar otra vez esto, creo que ya lo había dicho, pero es muy importante que las empresas, cualquiera que sea, sí, más bien, creo que es importante incluir ESG dentro de su estrategia, pero más importante es que eso no parezca como está la estrategia de negocio y está la estrategia ESG, tienen que ser una misma y tienen que estar integrados dentro del propósito, dentro de la visión, en fin, porque sí trae beneficios y es una palanca para generar beneficios. Otra vez, clientes lo están pidiendo, ¿no? Los consumidores lo están demandando en el mundo, hay tendencias, van más rápido, más lento, pero lo están solicitando. Es una forma de retener talento y de atraerlo, porque también la generación más nueva, que pronto va a ser la que haya más en las empresas, pues buscan algo más de visión, no es solamente, ok, esto es lo que me das, sino es visión y que pueda ser quien soy dentro de la compañía, en fin, pero tiene que haber un propósito más allá que el monetario. Entonces creo que también en eso ayuda a ESG. Entonces, en varios componentes, si lo ves desde la parte de las plantas o de supply, bueno, tiene unas partes de eficiencia que son muy importantes, hay que apostar por ello, pero a largo plazo generan eficiencias, genera menos costos, en procurement, en recursos humanos, en cómo, por ejemplo, en nuestro caso, ok, pues si nosotros tenemos un portafolio desde el deleite hasta la parte nutritiva, bueno, en la parte nutritiva hay que entregar cada vez más fibra para el hambre oculta, o hay que entregar vitaminas que están estando en las comunidades de Latinoamérica, hay que donar, si no
Si las personas no lo pueden comprar, lo tienen que deberíamos de poder donarlo. En fin, entonces, un poco como el mensaje final es para quien lo quiera insertar de alguna forma, es que sea parte integral del propósito de negocio, ¿no? Que sea parte en la estrategia, se pueda ver la forma en la que tengan la estrategia, los pilares que tenga la estrategia del negocio, en fin, como lo quieran ver de manera como más de comunicación, que esté ahí y que sea parte, porque si no, un poco vas ya atrasado, ¿no? Ahí lo dejaría. Gracias. Y cerramos contigo, Francisco. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores comunes que las empresas mexicanas deben evitar al implementar las prácticas de ESG en el mercado global? Okay, creo que invertiste, esa fue mi primera pregunta, pero sí, ya hablé de los errores al principio, pero no pasa nada. Pero justo hablando de cierre, empiezo con sí, no pasa nada. Cierro con una de las primeras preguntas que creo que es una buena manera de transmitir vamos a llamarle consejo a las compañías que quieran subirse a esta travesía y viaje, porque es un viaje, en el sentido de que esto lo empezamos hace más de 10, 12 años y fue para empezar, bueno, número uno, el compromiso del director general y el CEO, el presidente del consejo de la compañía, que ayuda muchísimo obviamente, pero esto no es suficiente, requieres tenerlo realmente permeado en toda la compañía. Entonces empezamos con una estrategia de sostenibilidad. De la mano también empezábamos a ver afuera el IPC, ¿sí? Entonces como que estábamos viendo una exigencia y oportunidades locales en México y globales, por un lado. De hecho, recuerdo perfecto empezar a hacer la gestión interna para que los CFOs, tanto de FEMSA como de Coca-Cola FEMSA, entendieran que era el Dow Jones Sustainability Index, y al principio fue complicado y empezar a reportar, entender, y bueno, ya tenemos 10 años que estamos en el index como líderes de mercados emergentes, pero al principio fue complicado. Y luego, en el tiempo, bueno, como comentaba Enrique, sí es luego de repente abrumador el ver la cantidad de reportes, rankings. Estábamos todo el equipo, me acuerdo, oye, pues hay como 30 solicitudes, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enfocamos? Entonces sí nos hemos ido alineando, afortunadamente cada vez también las entidades se agrupan. En el caso de México ya está una alianza entre Standard & Poor's y la Bolsa Mexicana de Valores que ayuda muchísimo y le dio mucha fortaleza a la Bolsa Mexicana de Valores en el sentido de que su índice también ya se habla con Standard & Poor's, entonces eso como que ayuda mucho. Y luego en esta evolución, bueno, está el FTSE for Good y otros que no mencionaba al día de hoy que hemos estado reportando, y de convertirse de repente en algo que no entendemos, salen oportunidades muy interesantes. O sea, emitimos un bono ligado a la sostenibilidad por 1.200 millones de euros. Este bono que fue emitido por FEMSA, obviamente está ligado con compromisos al 2030 de cero residuos a los rellenos, tiene que ver con metas de llegar a un 85% de la energía renovable que tenemos en las operaciones que se cumple a 2030, pero es algo muy interesante porque ya los mismos financieros de la compañía dicen, oye, esto es sostenible porque genera valor económico, social y ambiental, tiene un retorno interesante, por otro lado las inversiones pues van en línea con el planeta. Entonces, mi mensaje sería que esta travesía, lo invito a que lo hagan de manera escalonada, estratégica, que su compañía se vaya sintiendo cómoda en cómo reporta. Requerimos también depurar algunas prácticas, o sea, las compañías no todas somos perfectas, entonces el empezar a promover alianzas en temas de agua, reciclaje, reciclado, empaque, etcétera, lo hagas, como decía Enrique, no lo podemos hacer solos, de la mano con gobierno, ONGs, academia. Yo creo muchísimo en lo que es un esfuerzo multisectorial para realmente avanzar. Entonces, cerrando nada más, esta travesía es definitivamente sostenible si existe el compromiso top-down y bottom-up de toda la compañía.
Creo que cada vez el talento clave de México está buscando compañías donde crean en esto. Entonces, si tú también haces esto bien y lo comunicas bien, hablando de comunicar, vas a traer el talento más, vamos a llamarle, interesante y que te puede llevar a la siguiente escala, al mejor talento de México, a traerlo. Y creo que esa es la clave de tanto de nearshoring como sostenibilidad y como país que seamos interesantes y relevantes para invertir. Muchísimas gracias. Sí, claro, o sea, creo que este tema relativamente va siendo nuevo para México, ¿no? Entonces, como mencionas, el escalonamiento, el ir a prueba-error, creo que es bastante importante. Les agradezco a todos por el panel de hoy, realmente muy interesante, gracias a todos los que asistieron, y pues con esto terminamos nuestro primer panel del día. Les agradezco de nuevo y pues bienvenidos. Muchas gracias.